Esta madre y sus 2 hijas fueron abandonadas por el marido que se fugó cuando más le necesitaban. La madre sacó todas sus fuerzas y le sucedió algo increíble. Suscríbete si tú también eres una luchadora. María siempre fue una mujer fuerte, alguien que desde niña había aprendido a enfrentarse a las adversidades con valentía. Nació en una pequeña aldea, rodeada de montañas y campos interminables de trigo, donde el viento frío soplaba sin piedad durante la mayor parte del año. Su madre, una mujer viuda que había perdido a su esposo en un accidente cuando María apenas tenía 5 años, le enseñó desde joven a ser autosuficiente. Ella no conoció otra cosa que el trabajo duro. Desde pequeña ayudaba en todo lo que podía, primero limpiando la casa, luego asistiendo a su madre en las labores del campo, y más tarde, aprendiendo el oficio de costurera, el legado familiar que había pasado de generación en generación. La vida en el campo era sencilla pero dura. María, la mayor de 3 hermanos, asumió muchas responsabilidades desde que podía recordar. Mientras otros niños de su edad jugaban y disfrutaban de su niñez, ella pasaba horas cosiendo junto a su madre, aprendiendo los secretos de las puntadas finas y los detalles que convertían una simple tela en algo útil y bonito. A pesar de las dificultades, María nunca se quejó. Al contrario, sentía orgullo por poder ayudar a su familia. Su madre solía decirle que el trabajo honesto y el sacrificio tarde o temprano serían recompensados. Así creció María, creyendo en la bondad del esfuerzo y en que, algún día, la vida la compensaría por todo lo que había hecho. Con los años, la joven decidió mudarse a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Era en la ciudad donde el destino le tenía preparado un giro inesperado, conocería a Roberto. Fue un encuentro casual, de esos que solo parecen posibles en las películas. María estaba trabajando en un taller de costura pequeño, arreglando vestidos de boda y trajes para eventos, cuando un día, Roberto entró para recoger un traje que su jefe había encargado. Era un hombre alto, de cabello oscuro y sonrisa fácil, y María, aunque tímida, no pudo evitar sonreír cuando él la miró. Roberto también venía de un origen humilde. Había crecido en la periferia de la ciudad, en un pequeño apartamento junto a sus padres y hermanos. Como María, conocía el sacrificio y el esfuerzo desde joven, y había trabajado desde muy joven en todo tipo de empleos. Sin embargo, a diferencia de ella, Roberto siempre había tenido grandes sueños. No se conformaba con lo que la vida le ofrecía, quería más. Siempre hablaba de sus planes, de los negocios que quería iniciar y de cómo algún día sería un hombre exitoso. Esa ambición, mezclada con su carácter jovial y carismático, fue lo que conquistó el corazón de María. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a salir juntos. Roberto siempre tenía una historia nueva que contar, un sueño diferente que perseguir. A María le fascinaba su energía, su entusiasmo. Ella, que siempre había llevado una vida más bien tranquila y rutinaria, encontró en él una chispa que le hacía creer que el mundo estaba lleno de posibilidades. Y así, en un par de años, se casaron. Fue una boda modesta, con apenas unos cuantos amigos y familiares, pero para María fue uno de los días más felices de su vida. En ese momento, creyó que, por fin, el universo la estaba recompensando por todo su esfuerzo. Poco después llegaron sus 2 hijas, Valeria, la mayor, y Sofía, la pequeña. Valeria nació un día de tormenta, mientras los relámpagos iluminaban el cielo de manera casi poética. Desde el primer momento, fue una niña tranquila, con ojos grandes y curiosos. A medida que crecía, se mostró como una pequeña inteligente y observadora, siempre prestando atención a todo lo que sucedía a su alrededor. Sofía, en cambio, llegó al mundo en un soleado día de primavera, y su carácter reflejaba ese mismo brillo. Era una niña llena de energía, siempre corriendo, riendo y haciendo preguntas. A pesar de las dificultades económicas, los primeros años de su matrimonio fueron felices. Roberto trabajaba largas horas, pero siempre encontraba tiempo para jugar con las niñas y compartir momentos con María. A menudo llegaba tarde, cansado y cubierto de polvo por el trabajo físico que realizaba, pero al cruzar la puerta, su rostro se iluminaba al ver a su esposa y a sus hijas. Durante las noches, cuando las niñas ya dormían, Roberto y María se sentaban en la pequeña mesa del comedor y hablaban sobre el futuro. Él siempre estaba lleno de ideas, de planes para mejorar su situación. María lo escuchaba, con una mezcla de admiración y preocupación, porque aunque amaba su entusiasmo, también temía que las cosas no salieran como él esperaba. Roberto decidió un día aventurarse por su cuenta y abrir su propio negocio. Era un pequeño proyecto, relacionado con la construcción,
un área en la que tenía experiencia. María lo apoyó, aunque en su corazón sabía que sería un camino difícil. A pesar de las advertencias de algunos amigos y familiares, Roberto estaba convencido de que ese negocio sería el que les daría la estabilidad económica que tanto deseaban. Durante los primeros meses, las cosas parecieron marchar bien. Roberto consiguió algunos contratos pequeños, y aunque no ganaban grandes sumas de dinero, parecía que estaban en la dirección correcta. Sin embargo, la estabilidad que habían logrado poco a poco empezó a desmoronarse. Los contratos se fueron espaciando, los clientes desaparecían, y pronto, las facturas comenzaron a acumularse. María hacía lo que podía para ayudar, trabajando desde casa como costurera, cosiendo y arreglando ropa para los vecinos. Era un trabajo modesto, pero cada pequeño ingreso ayudaba. Aún así, los problemas financieros crecían como una sombra oscura que se cernía sobre su hogar. Roberto, que al principio mantenía su actitud optimista, empezó a cambiar. Ya no llegaba a casa con una sonrisa, sino con el ceño fruncido y el rostro cansado. Las noches en las que solían hablar de sus sueños y planes para el futuro se convirtieron en silencios largos y tensos. Roberto apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras estaban llenas de frustración. María intentaba consolarlo, le decía que juntos encontrarían una solución, pero él se alejaba cada vez más. Los problemas financieros llegaron a su punto más crítico cuando el banco comenzó a enviar cartas de advertencia sobre los pagos atrasados de la casa. María las escondía al principio, temerosa de preocupar aún más a Roberto, pero finalmente no tuvo más remedio que mostrarle las cartas. Cuando lo hizo, Roberto solo las miró en silencio, sin decir nada. Esa noche, él se fue a dormir sin decir palabra, dejando a María con una sensación de vacío en el pecho que nunca antes había sentido. A partir de ese momento, la relación entre ambos se deterioró aún más. Roberto, incapaz de soportar la presión de las deudas y el fracaso de su negocio, comenzó a ausentarse más. Se iba por las mañanas y no regresaba hasta altas horas de la noche. Las niñas, que antes esperaban ansiosas su llegada para jugar, comenzaron a notar su ausencia. Valeria, siempre tan perceptiva, preguntaba a su madre por qué papá ya no jugaba con ellas. María intentaba mantener la calma frente a sus hijas, pero por dentro, el miedo y la tristeza crecían. Un día, Roberto simplemente dejó de volver a casa. Fue una tarde fría de otoño cuando María se dio cuenta de que algo no estaba bien. Había preparado la cena, como de costumbre, esperando que él llegara, pero las horas pasaron y la puerta no se abrió. Las niñas cenaron en silencio, y María se sentó frente a la mesa, mirando el plato vacío de Roberto. Pasaron horas y, finalmente, se dio cuenta de que él no volvería esa noche. Al día siguiente, Roberto apareció de madrugada, sin dar explicaciones. María no le reclamó, solo lo observó con ojos llenos de lágrimas, esperando alguna respuesta. Él, sin embargo, se limitó a decir que necesitaba tiempo. María no sabía qué hacer. Había pasado de ser su compañera, su confidente, a sentirse una extraña en su propia casa. Finalmente, una mañana fría de invierno, María se despertó y lo encontró empacando sus cosas. Roberto no la miró mientras doblaba la ropa y la colocaba en una maleta pequeña. Su corazón se hundió en el pecho, y el nudo en su garganta la ahogaba, pero intentó mantener la calma. «Roberto, ¿qué haces?», preguntó con voz temblorosa. Él no respondió de inmediato. Continuó empacando, como si esa fuera la única tarea que importaba en ese momento. «Me voy», María dijo finalmente, su voz fría y distante. «No puedo más. Estoy fallando, y no sé cómo arreglar esto». María lo miró, sintiendo como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo podía dejar a sus hijas? Las palabras no salían de su boca, estaba paralizada por el miedo, por la tristeza. Quería decirle que juntos podían superarlo, que no importaba cuán difícil fuera la situación, mientras estuvieran unidos, encontrarían una manera. Pero las palabras no importaban, porque Roberto ya había tomado su decisión. Esa fue la última vez que lo vio. Roberto se marchó, y con él, se fue el último rayo de esperanza que María había tenido. Después de la partida de Roberto, el silencio en la casa era ensordecedor. María se quedó de pie en la sala por un largo rato, incapaz de moverse, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El hombre con el que había construido su vida,
el padre de sus hijas, se había ido sin mirar atrás, dejándola sola para enfrentarse a un futuro incierto. Los recuerdos de su vida juntos la asaltaban, las promesas de un mañana mejor, los sueños compartidos, todo parecía haber sido en vano. Sintió como una opresión la ahogaba, y por primera vez en años, se permitió derrumbarse. Cayó de rodillas en el suelo de madera fría, con las manos temblorosas cubriéndose el rostro mientras las lágrimas corrían sin control. Sollozaba en silencio, para no despertar a las niñas. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a Valeria y Sofía, tendría que explicarles lo inexplicable. Pero en ese momento, el dolor era demasiado profundo, demasiado abrumador como para pensar en otra cosa que no fuera el vacío que Roberto había dejado tras su partida. Esa mañana, las niñas se despertaron sin saber lo que había ocurrido. Como siempre, Valeria fue la primera en levantarse. La niña, ya con 10 años, se había convertido en una pequeña adulta dentro de su casa. Observaba todo con detenimiento, y aunque era reservada, María sabía que su hija entendía más de lo que dejaba ver. Valeria se acercó a la cocina, donde encontró a su madre preparando el desayuno, con el rostro aún hinchado por el llanto. Al no ver a su padre, preguntó: «Mamá, ¿papá ya se fue al trabajo?» María, con la voz temblorosa y tratando de mantener la compostura, solo pudo sentir mientras le daba un vaso de leche a su hija. Valeria la miró con una expresión seria, como si supiera que algo estaba mal, pero no dijo nada más. Sofía, la pequeña de 6 años, apareció poco después, arrastrando una manta y con su muñeca favorita en brazos. Aún no entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Para ella, el mundo seguía siendo un lugar de juegos y fantasías. Los días que siguieron a la partida de Roberto fueron duros. María trataba de mantener la rutina para sus hijas, asegurándose de que fueran al colegio, que tuvieran algo para comer, que sus tareas estuvieran hechas. Pero cada día se hacía más difícil. Las facturas no dejaban de llegar, y el banco no mostraba ninguna compasión. Las cartas de advertencia comenzaron a acumularse en la mesa del comedor, y María, aunque intentaba mantenerse fuerte, sabía que el desalojo era inevitable. Un mes después de la partida de Roberto, el banco les dio el ultimátum. Tenían 2 semanas para desalojar la casa o serían forzadas a irse. María se sentó con esa carta en sus manos durante horas, incapaz de mover un músculo. Era una sentencia definitiva. El hogar que había construido con tanto esfuerzo, el lugar donde sus hijas habían crecido, donde habían compartido tantas risas y momentos, pronto dejaría de ser suyo. La mañana del desalojo llegó sin piedad. Era un día gris y gélido, como si el invierno hubiera decidido instalarse permanentemente en sus vidas. Valeria y Sofía no entendían lo que estaba pasando. María, con la voz quebrada, les explicó que tendrían que mudarse a otro lugar, un lugar más pequeño. Valeria, con su madurez precoz, no hizo preguntas, pero María podía ver en sus ojos la angustia, la confusión de una niña que había visto desmoronarse el mundo que conocía. Sofía, en cambio, no paraba de preguntar cuándo regresarían a su casa. «¿Cuándo volveremos, mamá? ¿Y dónde está papá?», insistía la pequeña, con la inocencia de alguien que aún no comprendía el alcance de la realidad. María se arrodilló ante ella, le acarició el rostro y le dijo, con todo el dolor del mundo, que no sabía cuándo volverían, y que su papá estaba lejos. Las palabras le pesaban en la garganta como piedras. Sabía que no estaba preparada para darles todas las respuestas que merecían. Los hombres del banco llegaron con frialdad. Sin miramientos, empezaron a sacar los muebles, las pocas pertenencias que aún les quedaban. María observaba en silencio, con Valeria aferrada a su brazo y Sofía llorando desconsolada porque le habían quitado su cama. En cuestión de horas, su hogar quedó vacío. Las paredes, que una vez estuvieron llenas de vida, de risas, de dibujos infantiles y recuerdos, ahora eran solo un cascarón frío y desolado. Esa noche, se mudaron a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Era un lugar lúgubre, con paredes descascaradas y una única ventana que daba a un callejón. El apartamento era tan pequeño que las niñas tendrían que compartir una cama. María trató de hacer el lugar acogedor, pero no había mucho que pudiera hacer. Las niñas, acostumbradas a su antigua casa, se acurrucaron juntas, abrazando sus muñecas, mientras María se sentaba en el borde de la cama, observándolas dormir. Esa noche, cuando el silencio del apartamento se hizo insoportable, María salió al pequeño balcón que daba al callejón.
El aire estaba helado, pero no le importaba. Levantó la vista hacia el cielo, oscuro y cubierto de nubes, y por primera vez en meses, dejó salir un grito ahogado de desesperación. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que todo se desmoronara? Los días en el nuevo apartamento pasaron lentamente. María hacía lo que podía para mantener a las niñas alimentadas y vestidas, pero las facturas seguían acumulándose, incluso en ese lugar. Consiguió algunos trabajos esporádicos como costurera, pero el dinero apenas alcanzaba. Valeria, cada vez más distante, empezó a retraerse. Ya no era la niña alegre y curiosa que solía ser. Pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando el cielo gris, como esperando que su padre regresara algún día. Sofía, por su parte, aún preguntaba por él, pero con el tiempo, sus preguntas se hicieron menos frecuentes. María notaba cómo el brillo en los ojos de sus hijas se iba apagando poco a poco. Una tarde de invierno, mientras recogía a las niñas de la escuela, María notó que Valeria caminaba detrás de ella, cabizbaja y en silencio. No era la primera vez que la notaba así, pero ese día algo en su mirada la preocupó. Cuando llegaron al apartamento, María intentó hablar con ella, pero Valeria solo murmuró que estaba cansada y se encerró en el pequeño cuarto. Sofía, ajena a la tristeza de su hermana, jugaba con sus muñecas en el salón. María se sentó a su lado, intentando disfrutar de ese pequeño momento de calma, pero su mente seguía en Valeria. Las semanas pasaron, y la situación no mejoraba. María había agotado todos sus ahorros, y el invierno se hacía cada vez más cruel. El apartamento era frío, y a menudo no había suficiente dinero para pagar la calefacción. María hacía lo que podía para abrigar a las niñas, pero algunas noches, el frío era tan intenso que las tres dormían juntas, acurrucadas bajo las mantas, intentando compartir el poco calor que podían generar. Una noche, cuando todo parecía estar en su punto más bajo, María se despertó al sentir un tirón en la manta. Abrió los ojos y encontró a Valeria sentada en la cama, con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿cuándo va a terminar todo esto?», preguntó la niña, con una voz tan suave que casi se la llevó el viento. María no supo qué decir. ¿Cómo podía explicarle a su hija que no sabía si las cosas mejorarían? ¿Cómo podía darle esperanza cuando ella misma había perdido la suya? La abrazó con fuerza, sintiendo su cuerpo tembloroso, y en silencio, deseó con todas sus fuerzas que el invierno terminara pronto. Pero en su corazón, sabía que ese invierno, el invierno que había comenzado con la partida de Roberto, era un invierno que parecía no tener fin. Los años de oscuridad y lucha parecían ahora un eco lejano en la vida de María y sus hijas, Valeria y Sofía, pero el camino hasta ese momento había sido largo y arduo. Pasaron más de 3 años desde aquel día en que, llenas de incertidumbre, abandonaron su hogar bajo la mirada fría y despiadada de los hombres del banco. Aquella casa que había sido un refugio para sus sueños se había convertido en un recuerdo doloroso, una sombra constante en sus corazones, pero también el motor que las empujó a resistir, a seguir avanzando incluso cuando parecía no haber salida. Durante esos 3 años, María había luchado como nunca antes, enfrentándose a cada día con una mezcla de desesperación y esperanza. Los trabajos como costurera le permitieron, con mucho esfuerzo, mantener a sus hijas con lo esencial, un techo sobre sus cabezas, aunque humilde, y comida en la mesa, aunque a veces escasa. Sin embargo, el verdadero desafío no estaba en las dificultades económicas, sino en el desgaste emocional. Cada noche, cuando las niñas se iban a dormir, el peso de la soledad y la responsabilidad caía sobre ella como una losa. La partida de Roberto había sido una herida abierta que nunca sanaba del todo, pero María sabía que no podía permitirse el lujo de rendirse. Valeria, que había tenido 10 años cuando todo comenzó, era ahora una adolescente. Había pasado por una transformación profunda. Los primeros años tras la partida de su padre la habían sumido en un silencio inquietante, una tristeza que María intentaba, sin éxito, arrancarle. Valeria solía pasar largas horas encerrada en su habitación o sentada junto a la ventana, observando el mundo exterior como si fuera un lugar al que no pertenecía. El dolor de haber sido abandonada por su padre, la incertidumbre sobre su futuro y la presión de ver a su madre sufrir la hicieron madurar antes de tiempo. No obstante, Valeria nunca dejó de estudiar, porque, en el fondo, sabía que su única forma de salir de esa vida de penurias era a través de la educación. Sofía, en cambio, con apenas 6 años cuando todo sucedió, había enfrentado la situación de una manera distinta. Aunque también sintió el vacío dejado por su padre,
era demasiado pequeña para comprender del todo la magnitud de lo que había ocurrido. En su inocencia infantil, Sofía seguía preguntando por él, durante meses, incluso años. Pero con el tiempo, esas preguntas se hicieron cada vez más espaciadas, y aunque no dejó de recordar a su padre, la realidad se impuso. A diferencia de su hermana, Sofía se refugiaba en su imaginación. Pasaba las tardes creando historias, inventando mundos donde todo era perfecto, donde su familia estaba unida y feliz, donde no existían preocupaciones ni lágrimas. Para María, el espíritu alegre de Sofía era un bálsamo en medio de tanta incertidumbre, aunque también la llenaba de tristeza saber que su hija intentaba llenar los vacíos con fantasías. La vida en el pequeño apartamento al que se mudaron después del desalojo fue extremadamente dura. El lugar estaba lejos de ser ideal, era oscuro, frío y apenas les ofrecía lo necesario para sobrevivir. La calefacción fallaba constantemente, lo que hacía que los inviernos fueran casi insoportables. A menudo, las tres dormían juntas para conservar el calor, abrazadas bajo las mantas finas que apenas podían comprar. María trataba de mantener el ánimo de sus hijas, pero ella misma sentía como el desánimo comenzaba a apoderarse de su espíritu. A pesar de todo, María nunca dejó de trabajar. Seguía aceptando encargos de costura, cosiendo ropa para vecinos y conocidos del barrio, y haciendo arreglos para quien lo necesitara. Aunque el trabajo era agotador y mal pagado, se enorgullecía de poder darles algo a sus hijas. Sin embargo, el dinero nunca alcanzaba. Muchas noches se iba a dormir con el estómago vacío, asegurándose de que sus hijas tuvieran algo de comer, aunque fuera una pequeña porción de pan con leche. Pero justo cuando las cosas parecían no poder empeorar más, llegó un rayo de esperanza inesperado. Una tarde, mientras María cosía en la pequeña mesa de la cocina, recibió una llamada de alguien a quien no había visto en mucho tiempo, una antigua clienta llamada Teresa. Teresa era una mujer elegante y de buena posición económica, para quien María había trabajado como costurera antes de la crisis. Con voz suave, Teresa le dijo que había abierto una boutique de ropa de alta costura en el centro de la ciudad y necesitaba a alguien de confianza para ayudarle con la administración del negocio. Al principio, María dudó. ¿Cómo podía aceptar un trabajo de ese tipo si no tenía experiencia en gestión de negocios? Sin embargo, Teresa la tranquilizó, asegurándole que confiaba plenamente en sus capacidades, no solo por su habilidad con la costura, sino por su ética de trabajo y su perseverancia. María, aunque nerviosa, aceptó el desafío. Durante las primeras semanas, el nuevo trabajo fue un torbellino de responsabilidades, con montañas de cosas por aprender, pero poco a poco, se fue adaptando. Con su dedicación y atención a los detalles, María logró no solo aprender rápido, sino también hacer que la boutique prosperara. La boutique, bajo la dirección de Teresa y la gestión eficiente de María, empezó a atraer a clientas de mayor poder adquisitivo. Las nuevas ideas de María, que incluían la expansión de las colecciones y la mejora del servicio al cliente, impulsaron el negocio a niveles que Teresa nunca había imaginado. El éxito de la boutique no solo benefició a Teresa, sino también a María, quien por primera vez en años empezó a ver una luz al final del túnel. Su sueldo mejoró considerablemente, y eso le permitió ofrecer a sus hijas una vida más digna. El primer cambio fue dejar atrás el lúgubre apartamento. Después de meses de ahorro, María logró alquilar un pequeño pero encantador departamento en una zona más segura y agradable de la ciudad. El nuevo lugar, aunque modesto, estaba lleno de luz y tenía espacio suficiente para que Valeria y Sofía tuvieran sus propias camas. Las niñas, al principio, se mostraron cautelosas ante el cambio, pero poco a poco, la calidez del nuevo hogar empezó a suavizar las cicatrices de los años difíciles. Valeria, aunque aún reservada, comenzó a mostrar signos de mejoría. Empezó a integrarse más en la vida familiar, e incluso se abrió un poco con su madre. María notó que su hija mayor ya no pasaba tanto tiempo encerrada en sí misma, y eso le llenó el corazón de alegría. La escuela también se convirtió en un espacio donde Valeria floreció. Su desempeño académico, que siempre había sido bueno, se volvió excelente. Fue entonces cuando su profesora, admirada por su dedicación y talento, le sugirió postularse a una beca en una prestigiosa escuela secundaria de la ciudad. La idea de una beca asustaba a Valeria al principio. ¿Cómo podía imaginarse asistiendo a una escuela de élite cuando había pasado años en la pobreza? Pero María la animó, recordándole que el sacrificio y el esfuerzo siempre valían la pena. Con el apoyo de su madre y su propia determinación, Valeria decidió intentarlo. Después de semanas de estudio intensivo,
finalmente recibió la noticia que cambiaría su vida, había obtenido la beca completa. El logro de Valeria trajo consigo un renacimiento en la familia. Sofía, que siempre había admirado a su hermana mayor, celebró con entusiasmo el éxito de Valeria. Los tres compartieron una cena especial aquella noche, modesta pero llena de risas y esperanza. Sofía seguía siendo la misma niña risueña y creativa, pero ahora sus fantasías de mundos perfectos parecían menos necesarias. Poco a poco, la vida real comenzaba a parecerse a sus sueños. Con el tiempo, el éxito profesional de María continuó creciendo. La boutique se expandió, y Teresa, reconociendo el talento y el compromiso de María, decidió convertirla en socia del negocio. Con ese nuevo rol, María se convirtió en CEO dueña de la boutique, una situación que jamás habría imaginado cuando cosía hasta la madrugada en el pequeño apartamento. El dinero ya no era una preocupación constante, y por primera vez, María pudo comenzar a ahorrar para el futuro de sus hijas. Un día, meses después de haberse estabilizado económicamente, María recibió una carta inesperada de un abogado. Una mujer mayor, a quien María había ayudado cuando vivía en la aldea muchos años atrás, había fallecido, y en su testamento, le había dejado una pequeña propiedad en el campo. La noticia sorprendió a María, quien apenas recordaba el acto de bondad que había realizado años antes. Decidió visitar la propiedad con sus hijas para ver de qué se trataba. Cuando llegaron, lo que encontraron fue algo que les dejó sin aliento. La casa, aunque modesta, era una cabaña rústica pero acogedora, rodeada de prados verdes y un bosque cercano. El aire limpio y el paisaje tranquilo contrastaban enormemente con el bullicio de la ciudad. Las niñas, especialmente Sofía, se enamoraron del lugar al instante. María, por su parte, sintió que el destino les estaba ofreciendo una nueva oportunidad, una vida más sencilla y conectada con la naturaleza. La cabaña se convirtió en su refugio. Aunque seguían viviendo en la ciudad durante la semana, los fines de semana los pasaban allí, en medio de la tranquilidad del campo, alejadas de las preocupaciones cotidianas. Fue en ese entorno de paz donde María, Valeria y Sofía encontraron finalmente la curación que tanto necesitaban.